Summa Teológica, parte printo, undoae, cuestión 95, de la ley humana. Y ahora nos toca ocuparnos de la ley humana. Q 93 inter, lo que haremos considerándola primero en sí misma, luego en su poder, que 96, y finalmente en su mutabilidad, que 97. Sobre la ley humana en sí misma, estudiaremos estos 4 puntos: su utilidad, su origen, sus cualidades, su división. Artículo 1. Fue útil la institución de leyes por los hombres. Lat. Objeciones por las que parece que no fue útil que los hombres instituyeran leyes. Wa. La intención de las leyes es hacer buenos a los hombres, según ya vimos. Pero esto se logra más fácilmente induciéndolos al bien voluntariamente por medio de amonestaciones que obligándolos por medio de leyes. Luego no había necesidad de crear leyes. Según se expresa el filósofo en Bioethic, el juez es para los hombres como el derecho viviente, mas el derecho viviente es mejor que el derecho sin vida de las leyes. Luego hubiera sido mejor encomendar la aplicación del derecho al arbitrio de los jueces que no formular leyes al respecto. 3. Toda ley, según ya vimos, que 91. 2. Tiene por cometido dirigir los actos humanos, mas como los actos humanos versan sobre cosas singulares, que son infinitas, no pueden ser adecuadamente dirigidos sino por un hombre competente que tenga en cuenta cada caso particular. Luego, hubiera sido mejor encomendar la dirección de los actos humanos al arbitrio de los sabios que no a leyes fijas. Y no era, por tanto, necesario establecer leyes humanas. Contra esto está lo que dice San Isidoro en Vinetimol: las leyes fueron instituidas para que por ellas se modere la audacia humana, quede protegida la inocencia en medio de los malvados, y se refrene en éstos, mediante el temor del suplicio, incluso la posibilidad de que hagan daño. Pero todo esto es muy necesario para el género humano. Luego era necesaria la institución de leyes humanas. Respondo, como consta por lo ya dicho, que 1Q. 3. El hombre tiene por naturaleza una cierta disposición para la virtud, pero la perfección de esta virtud no la puede alcanzar sino merced a la disciplina. Es lo que pasa con las necesidades primarias, tales como las del alimento y el vestido, a las que el hombre ha de subvenir con su personal industria, pues aunque la naturaleza le dotó para ello de los primeros medios, que son la razón y las manos, no le dio el trabajo ya hecho, como a los demás animales, bien surtidos por naturaleza de abrigo y comida. Ahora bien, no es fácil que cada uno de los individuos humanos se baste a sí mismo para imponerse aquella disciplina, porque la perfección de la virtud consiste ante todo en retraer al hombre de los placeres indebidos, a los que se siente más inclinado, particularmente en la edad juvenil en que la disciplina es también más eficaz. De ahí que esta disciplina conducente a la virtud ha de serle impuesta al hombre por los demás, pero con cierta diferencia, porque para los jóvenes que, por su buena disposición, por la costumbre adquirida o, sobre todo, por un don divino, son inclinados a las obras de virtud, basta la disciplina paterna, que se ejerce mediante admoniciones. Mas como hay también individuos rebeldes y propensos al vicio, a los que no es fácil persuadir con palabras, a estos era necesario retraerlos del mal mediante la fuerza y el miedo, para que así, desistiendo, cuando menos, de cometer sus desmanes, dejasen en paz a los demás, y ellos mismos, acostumbrándose a esto, acabaran haciendo voluntariamente lo que antes hacían por miedo al castigo, llegando así a hacerse virtuosos. Ahora bien, esta disciplina que obliga mediante el temor a la pena es la disciplina de la ley. Luego era necesario para la paz y la virtud de los hombres que se instituyeran leyes, porque, como dice el filósofo en Hippolyte, si bien el hombre ejercitado en la virtud es el mejor de los animales, cuando se aparta de la ley y la justicia es el peor de todos ellos, y es que, para satisfacer sus concupiscencias y sus iras, el hombre cuenta con el arma de la inteligencia, que no poseen los demás animales. A las objeciones: 1. A los hombres bien dispuestos,
se les induce más eficazmente a la virtud recurriendo a la libre persuasión que a la coacción. Pero entre los mal dispuestos hay quienes sólo por la coacción pueden ser conducidos a la virtud. Según expone el filósofo en Irretor, o es mejor regularlo todo con la ley que dejarlo todo al arbitrio de los jueces. Y esto por 3 razones. Primera, porque es más fácil encontrar las pocas personas doctas, capaces de hacer buenas leyes, que las muchas que se requerirían para juzgar de cada caso en particular. Segunda, porque los que hacen las leyes estudian detenidamente cada una de ellas, pero los juicios sobre singulares se refieren a casos que ocurren de improviso, y es más fácil discernir lo justo, examinando muchos casos que considerando uno solo. Tercera, porque los legisladores juzgan en universal y refiriéndose al futuro, en cambio quienes presiden un tribunal juzgan sobre hechos presentes, respecto de los cuales fácilmente se dejan influir por sentimientos de amor, de odio o de cualquier otra pasión, con lo cual su juicio queda pervertido. Por consiguiente, dado que el derecho viviente del juez no abunda mucho y es demasiado elástico, era necesario determinar por medio de leyes, siempre que fuera posible, lo que se ha de considerar justo, dejando poquísimas cosas al arbitrio de los hombres. 3. Ciertos casos singulares que no pueden ser abarcados por la ley, hay que encomendarlos a los jueces, como dice el filósofo en el mismo lugar, por ejemplo, sobre si el hecho ocurrió o no, y cosas así. Artículo 2. ¿Deriva de la ley natural toda ley puesta por el hombre? Lat. Objeciones por las que parece que no toda ley humana positiva deriva de la ley natural. Y, según dice el filósofo en Bioethic, se considera legítimo o legalmente justo aquello que en principio puede hacerse de una manera o de otra, pero en las normas que dependen de la ley natural no se da esta indiferencia. Luego no todo lo que establece la ley humana se deriva de la ley natural. El derecho positivo se contradistingue del derecho natural, según consta por San Isidoro en Pietimol y por el filósofo en Bethic. Ahora bien, cuanto deriva de los principios generales de la ley natural, a manera de conclusión, pertenece a la ley natural, como dijimos antes, que Opas 94a. Luego, las disposiciones de la ley humana no derivan de la ley natural. 3. La ley natural es la misma para todos, ya que, al decir del filósofo en Bioethic, derecho natural es aquel que tiene en todas partes el mismo vigor. Por tanto, si las leyes humanas derivasen de la ley natural, también ellas deberían ser las mismas en todos los pueblos, lo cual es manifiestamente falso. De cuanto deriva de la ley natural siempre se puede dar una razón, pero según dice el legisperito, no siempre se puede dar razón de lo que los antepasados establecieron en sus leyes. Luego no todas las leyes humanas se derivan de la ley natural. Contra esto, está lo que dice Tulio en su Retor. Las cosas emanadas de la naturaleza y aprobadas por las costumbres fueron sancionadas por el temor y el respeto a las leyes. Respondo, según dice San Agustín en Idelip, RBB, y es la ley que no es justa, no parece que sea ley. Por eso tendrá fuerza de ley en la medida en que sea justa. Ahora bien, en los asuntos humanos se dice que una cosa es justa, cuando es recta en función de la regla de la razón. Mas la primera regla de la razón es la ley natural, como ya vimos. Quisitam 91. Luego la ley positiva humana, en tanto tiene fuerza de ley en cuanto deriva de la ley natural, y si en algo está en desacuerdo con la ley natural, ya no es ley, sino corrupción de la ley. Pero hay que advertir que una norma puede derivarse de la ley natural de 2 maneras. Bien como una conclusión de sus principios, bien como una determinación de algo indeterminado o común. El primer procedimiento es semejante al de las conclusiones demostrativas que en las ciencias se infieren de los principios. El segundo se asemeja a lo que pasa en las artes, donde las formas comunes reciben una determinación al ser aplicadas a realizaciones especiales. Y así vemos que el constructor tiene que determinar unos planos comunes, reduciéndolos a la figura de esta o aquella casa. Pues bien, hay normas que se derivan de los principios comunes de la ley natural por vía de conclusión. Y así, el precepto «no matarás» puede derivarse a manera de conclusión
de aquel otro que manda no hacer mal a nadie, y hay otras normas que se derivan por vía de determinación. Y así, la ley natural establece que el que peca sea castigado, pero que se le castigue con tal o cual pena es ya una determinación añadida a la ley natural. Por ambos caminos se originan las leyes humanas positivas, mas las del primer procedimiento no pertenecen a la ley humana únicamente como leyes positivas, sino que en parte mantienen fuerza de ley natural. Las del segundo, en cambio, no tienen más fuerza que la de la ley humana. A las objeciones 1. El filósofo habla de aquellas normas que la ley humana establece por vía de determinación o especificación de los preceptos de la ley natural. 2. El argumento solo es válido para las normas que derivan de la ley natural como conclusiones. 3. Los principios generales de la ley natural no pueden ser aplicados de la misma manera a todos, dada la gran variedad de las cosas humanas, y de aquí nace la diversidad de leyes positivas que hay en los diversos pueblos. Por aquellas palabras del legisperito se refieren a las normas introducidas por los antepasados como determinaciones particulares de la ley natural. Tales determinaciones son asumidas por los jueces expertos y prudentes a guisa de principios, a cuya luz ven rápidamente lo que se ha de juzgar como mejor en cada caso particular. Por eso dice el filósofo en Sixth Ethic, que en estos asuntos hay que prestar atención a las opiniones y enunciados indemostrables de los expertos, los ancianos y los prudentes, no menos que a las demostraciones. Artículo 3. Describe bien San Isidoro las cualidades de la ley positiva. Lata objeciones por las que parece que San Isidoro no describe acertadamente las cualidades de la ley positiva cuando dice: la ley ha de ser honesta, justa, posible según la naturaleza y según las costumbres del país, proporcionada a los lugares y a los tiempos, necesaria, útil. Debe ser también clara para que no haya engaños ocultos en su oscuridad. Ha de estar dictada no para provecho privado, sino para la común utilidad de los ciudadanos. En un pasaje anterior, San Isidoro había resumido las cualidades de la ley en estos tres rasgos. Ley es todo aquello que la razón establece concorde con la religión, conveniente para la disciplina y provechoso para la salud pública. Luego era superfluo añadir además otras condiciones. La justicia es una parte de la honestidad, como dice Tulio en Ideofic. Por lo tanto, es superfluo añadir justa, después que había dicho honesta. 3. Según el mismo San Isidoro, la ley se contrapone a la costumbre. Por lo tanto, no debía haber puesto en la definición de la ley, según las costumbres del país, por una cosa puede ser necesaria de dos maneras, bien en sentido absoluto, o porque no tiene la posibilidad de ser de otro modo, y esta necesidad no está sujeta al juicio humano, ni cae, por ende, bajo la ley humana, bien en sentido relativo, o porque sirve para un fin, y esta necesidad es lo mismo que utilidad. Luego es superfluo poner ambas cosas, necesaria y útil. Contra esto está la autoridad de San Isidoro. Respondo: lo que se ordena a un fin debe tener una forma proporcionada a ese fin. La sierra, por ejemplo, tiene la forma que conviene para su fin, que es serrar, según se lee en Zoo Physic. A su vez, cualquier cosa regulada y mensurada por otra debe tener una forma acorde con su regla y medida. Ahora bien, en la ley humana confluyen estos dos aspectos. Por un lado, es algo ordenado a un fin, y por otro, es una regla y medida regulada y mensurada por una medida superior, que es a su vez doble. La ley divina y la ley natural, como ya hemos visto. Ainu 2Q 93.3. En cuanto al fin de la ley humana, es la utilidad de los hombres, como también dice el jurisconsulto. He aquí por qué San Isidoro señala ante todo como condiciones de la ley tres cosas: que guarde armonía con la religión, puesto que ajustada a la ley divina; que ayude a la disciplina, puesto que acorde con la ley natural; y que promueva la salud pública, puesto que ordenada a la utilidad humana. Y a estas tres condiciones se reducen todas las demás que señala a continuación, porque lo de honesta se refiere a su armonía con la religión, lo que sigue de justa, posible según la naturaleza y las costumbres del país, proporcionada a los lugares y a los tiempos,
viene a desarrollar lo de conveniente para la disciplina, pues la disciplina humana ha de someterse en primer lugar al orden de la razón. Lo que se indica por la palabra justa ha de atender, en segundo lugar, a la capacidad de los sujetos, pues la disciplina debe acomodarse a cada uno según sus posibilidades, incluidas las naturales, pues no se pide lo mismo a un niño que a un hombre maduro, y según las costumbres sociales, pues el hombre no puede vivir aislado en medio de la sociedad sin contar para nada con los demás. En tercer lugar, debe acomodarse a las debidas circunstancias, y por eso se dice proporcionada a los lugares y a los tiempos. Las restantes palabras, necesaria, útil, etcétera, se refieren a lo de promover la salud pública, y así, por necesaria se entiende que evite los males, por útil, que promueva los bienes, por clara, que prevenga los daños que de la ley misma pudieran originarse, y como, según lo ya dicho, quinto 90 A.2, la ley se ordena al bien común, esto es lo que se pone de relieve en la última parte de la descripción. A las objeciones. Con lo dicho quedan también respondidas las objeciones. Artículo 4. ¿Es aceptable la división de las leyes humanas propuesta por San Isidoro? Lat. Objeciones por las que parece que la división de las leyes humanas o derecho humano propuesta por San Isidoro no es aceptable. Juan. Dentro de este derecho comprende también el derecho de gentes, así llamado, según dice, porque casi todas las gentes se sirven de él, pero él mismo afirma también que el derecho común a todas las naciones es el derecho natural. Luego el derecho de gentes no pertenece al derecho positivo humano, sino más bien al derecho natural. Nutu. Entre las cosas que tienen el mismo valor, no parece que haya distinción formal, sino sólo material, mas las leyes, plebiscitos, decretos senatoriales y otras semejantes que enumera todas, tienen el mismo valor. Luego sólo se distinguen materialmente. Ahora bien, en las diferencias materiales, que se pueden multiplicar indefinidamente, no reparan las ciencias, luego esta división de las leyes humanas no es aceptable. 3. En un estado hay príncipes, sacerdotes y soldados, pero también hay otros estamentos profesionales. Luego parece que si se habla de un derecho militar y de un derecho público, propios de los militares y de los magistrados, también habría que señalar otros correspondientes a las demás profesiones. Juan, lo accidental no cuenta para la ciencia, mas en la ley es accidental el que la formule un hombre u otro. Luego es impropio dividir las leyes por los nombres de los legisladores, llamándoles Corneliana, Falsidia, etc. Contra esto, en contrario, baste la autoridad de San Isidoro. Respondo. De cualquier cosa se puede hacer una división propia si se parte de uno de sus elementos esenciales. Por ejemplo, un elemento esencial del animal es el alma, que puede ser racional e irracional. En consecuencia, el animal se divide propia y formalmente en racional e irracional, mas no en blanco y negro, porque el color es por completo ajeno a su esencia. Pues bien, en la ley humana se dan muchos elementos esenciales, susceptibles de fundar una división propia y formal de la misma. Así, en primer lugar, y como ya vimos, hay 2. Es esencial a la ley humana derivarse de la ley natural, y bajo este aspecto, el derecho positivo se divide en derecho de gentes y derecho civil, a tenor de las dos vías indicadas, ibi, por las que se deriva de la ley natural. Al derecho de gentes, en efecto, pertenecen las normas que se derivan del derecho natural como las conclusiones de sus principios, por ejemplo, la justicia en las compraventas y otras cosas así, sin las cuales no sería posible la convivencia humana. Y este derecho es de ley natural, porque el hombre es por naturaleza un animal social, según se expone en Hipólite. En cambio, las normas que se derivan de la ley natural, a manera de determinaciones particulares, pertenecen al derecho civil, dentro del cual cada Estado establece las normas que considera más apropiadas. En segundo lugar, pertenece a la esencia de la ley humana que se ordene al bien común del Estado, y sobre esta base puede dividirse según la distinción de los estamentos que contribuyen especialmente al bien común, tales como el de los sacerdotes, que oran a Dios por el pueblo, el de los príncipes, que lo gobiernan, y el de los militares, que lo defienden con las armas,
Por eso, a cada uno de estos grupos humanos corresponden especiales ramas del derecho. En tercer lugar, es esencial a la ley, según lo ya dicho, como en Insons 90. 3. Que emane de quien gobierna el Estado. Y desde este punto de vista, las leyes humanas se dividen a tenor de las distintas formas de gobierno. Ahora bien, la primera de estas formas, según dice el filósofo en Tercero Polit, es la monarquía, en la que el Estado es gobernado por uno solo, y en este caso tenemos las constituciones de los príncipes. Otra forma de gobierno es la aristocracia, en la que mandan los mejores o nobles, y a la que corresponden las respuestas de los prudentes y los decretos del Senado. Otra forma de gobierno es la oligarquía, es decir, el mando de pocas personas ricas y poderosas, y en este caso se habla de derecho pretorio, que también se llama honorario. Está luego el gobierno del pueblo, denominado democracia, que da lugar a los plebiscitos. Hay también un régimen tiránico que, por ser completamente corrompido, no da nombre a ninguna ley. Y existe, finalmente, otro constituido por la combinación de los anteriores, que es el mejor y que da lugar a aquella ley que los ancianos y la plebe conjuntamente sancionaron, según la expresión de San Isidoro. En cuarto lugar, pertenece a la esencia de la ley humana, el ser directiva de los actos humanos. Y a tenor de esto, las leyes se distinguen según las materias de las que se ocupan, y a veces se denominan por sus autores, y así se distinguen la ley Julia sobre los adúlteros, la ley Cornelia sobre los sicarios, etc., no por los autores mismos, sino por la materia de que tratan. A las objeciones 1, es verdad que el derecho de gentes es en cierto modo natural al hombre como animal racional, porque se deriva de la ley natural a manera de una conclusión no muy alejada de los principios, de modo que fácilmente los hombres concuerdan sobre ella. Sin embargo, se distingue de la ley natural, particularmente de aquello que es común también a los demás animales. 2.4. Las respuestas a los demás argumentos son obvias, por lo dicho.